vamos a orar para iniciar el tema. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo. Te agradecemos, Señor, que nos des luz y sabiduría y que podamos ofrecer comprensión de tu palabra. Te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, he dejado ya los 3 minutos preceptivos de paso, además. Sí, hoy una de dos. Pero este reloj de internet no me puede ir mal. Pues sí que va mal, sí. 2 minutos por adelantado, parece ser. Bien, amigos y amigas, nos iniciamos en un nuevo tema, una nueva temática que vamos a empezar ahora con Génesis, precisamente, y hoy vamos a tratar uno de los textos más polémicos que existe, pues bueno, polémico, no es que sea polémico, simplemente con que se entiendan ciertos detalles, ciertas cosas del Antiguo Testamento, del hebreo un poquito, etcétera, pues se llega a entender, se llega a entender bien. Lo que pasa es que cuando se quiere usar un texto para lo que no se ha escrito, entonces cuando vienen las complicaciones. En el versículo primero, que no lo vamos a tratar ahora, pero lo vamos a tratar todo el capítulo 1, es decir, todo lo que es la creación de la tierra, la creación de los cielos, la creación de los animales, etcétera. Todo eso lo vamos a tratar en su momento. Pero quiero citar el primer texto. Fijaros, el texto del versículo primero del capítulo primero de Génesis dice: en principio, no en el principio. Esto es muy importante y os voy a decir por qué. Ya lo dijimos precisamente con relación al texto de Juan, precisamente. No dice en el principio, sino en principio era el verbo, respecto a Juan 1. Claro, decir en principio y no en el principio es una frase que se ha utilizado en muchísimas ocasiones con la finalidad de darle un valor de eternidad. Es decir, en el principio de todo. ¿Y cuál es el principio de todo? Dicen algunos, pues la eternidad. Ese es el principio de todo. En la eternidad existía Dios y en ese instante eterno se pone a crear. Y en el momento que se pone a crear, ya deja de ser eternidad. Ya estamos en el tiempo. Pero el texto no dice en el principio, sino que habla de en principio. Y cuando no viene el artículo y viene así de esta manera en principio, lo que se está indicando es que se va a comenzar una narración. Narración. Y esto es lo que realmente se insiste en este versículo primero para que comprendamos toda la narración que se nos va a dar en ese capítulo primero. En principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando nosotros vamos al versículo 26, que es uno de los textos, ese texto polémico que yo os decía en un principio, dice: entonces dijo Dios. Bueno, vamos a decirlo como algunos pretenden, pero mal interpretado, claro. Entonces dijo dioses. Porque claro, ahí viene Elohim. Y fijaros la jugada y la trastada al mismo tiempo. Ellos dicen Elohim, plural. Eso quiere decir que hay pluralidad de personas. Hombre, por favor, simplemente hay que evitar el poder hacer el ridículo. Porque es en el siglo IV después de Cristo cuando se inventa la Trinidad. Fijaros que estoy hablando de invención. Porque si la Trinidad fuera bíblica,
Si la Trinidad es la manera de expresar quién es Dios, que no sería uno, sino serían tres, o sería uno, pero que son tres personas distintas, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que no son tres dioses, ni muchísimo menos, sino que es un solo Dios. Bueno, pues si es un solo Dios, pues lo dejamos así, un solo Dios. Pero no me hables después de tres personas distintas, porque a cada persona, en este caso, le corresponde un ser. No, es que el mismo y único ser es lo que pertenece a cada persona. Pero, ¿cómo va a pertenecer un único y mismo ser a cada persona si cada persona es distinta a la otra? ¿En qué son distintas? Solo podrían ser distintas para poder hablar con propiedad en la esencia, y en la esencia son Dios. Entonces estaríamos hablando de tres dioses, no estaríamos hablando de un Dios. Porque si en esencia es en lo que se diferencian, entonces, lógicamente, ya no me sirve la definición de que se trata de un Dios en tres personas. Ni puedo decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Independientemente de que los diferentes textos, pero con un texto que nunca se ha tratado, nunca se trata, porque ni se sabe ni se puede. Cuando Jesucristo dice, refiriéndose al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesucristo el que has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero. Tenemos que conocer a ese único Dios verdadero que corresponde al Padre. Y si lo hacemos, experimentaremos vida eterna, pero vida eterna en plenitud. Porque Dios, como ya os he dicho en reuniones anteriores, Dios sigue siendo misericordioso. ¿Y qué quiere decir que sigue siendo misericordioso? Puesto que, si a pesar de todo no coincide, es decir, no son conscientes de que solamente hay un Dios y que es preciso conocerlo como único Dios al Padre, y eso se evita hablando de tres personas distintas, hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Démonos cuenta que cuando estamos hablando esto, no estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de una forma de querer explicar la Trinidad. Y entonces estamos discutiendo elementos que los seres humanos han inventado, pero que no vienen en la Biblia. En la Biblia no se me define como una fórmula Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Evidentemente, hay una gran cantidad de textos donde se dice que Dios es el Padre. Que el único Dios es el Padre. Lo leímos en la Epístola de los Efesios la semana pasada, pero se pueden mirar otros textos. Infinidad de textos. Bueno, es una forma de exagerar lo de infinidad, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta que empezamos a poner unas bases que son erróneas. Si Dios dice en su palabra que solamente hay un Dios, el Padre, ¿por qué nos hemos de inventar teorías que desprestigian precisamente esa noción de que solamente hay un Dios, el Padre? Daros cuenta que si yo estoy haciendo hincapié en esta cuestión, explicando otras cosas, claro, por descontado, pero si estoy haciendo hincapié en esta cuestión, es porque el texto de Juan 17:3 me está diciendo, esta es la vida eterna. Es decir, que la vida eterna consiste en creer en un solo Dios, el Padre. Y esto me lo dice Jesucristo. Y que Jesucristo es
el escogido por el Dios Padre para que pueda llevar a cabo el plan de la salvación que el Padre le presenta para que haga. Entonces, tenemos que hemos de ser conscientes de lo que realmente ciertas teorías pueden estar diciendo y que no corresponde a la realidad. Dios creó. ¿Y qué creó Dios? Fijaros bien. Aquí estábamos diciendo, en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios. Bueno, concretemos. Considero que Elohim, que está en plural, ¿está significando que son varias personas en Dios? Porque claro, también se habla de Dios en singular. Precisamente esa palabra Elohim tiene un singular que es Él. Y ese Él se aplica en numerosos textos en el Antiguo Testamento a Dios. ¿Hay contradicción? No. Dios es singular. Está en singular. Es único. La pluralidad de Dios que expresa aquí el hagamos, o mejor dicho, el Elohim, esa pluralidad no implica personas. Fijaros que si nosotros queremos mantener esa pluralidad de forma absoluta, entonces lo que estaremos hablando es de dioses, no de personas. Ahí no me está hablando de personas. Ahí me estaría hablando de seres. Y que serían varios seres que son dioses. Porque yo no puedo introducir una fórmula que se inventa en el siglo IV después de Cristo, introducirla aún encima aquí en el texto de Génesis, donde el autor, o mejor dicho, Moisés, que ha sido inspirado por Dios, me está diciendo aquí, dijo Elohim. Y insisto, existe la forma singular que es Él. Y que esa forma singular, Él, se aplica en numerosos textos a Dios. Entonces, es imposible utilizar de esta manera la Escritura. Cuando me está diciendo, entonces dijo singular el verbo, dijo dioses. Esta sería, si queremos insistir en la valoración del plural, esto estaría diciendo y dijo, no y dijeron. ¿Por qué el verbo está en singular? ¿Por qué dice y dijo y no dice y dijeron los dioses? Porque saben que el término Elohim, es decir, el término que expresa a Dios en plural, no está dando a entender de que hay más de un Dios, ni que son tres dioses, ni que son tres personas, sino la intensidad de ese Dios. Es decir, Israel está rodeado de dioses, de pueblos que para cada cosa tienen un Dios. El Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de tal, de cual. Y entonces están dando un valor plural a Dios, pero no en el aspecto plural de intensidad, como realmente lo tiene en la Biblia, sino que están dando a entender que hay varios dioses. Y entonces, esta expresión Elohim la expone el hebreo, inspirado lógicamente por Dios, con la finalidad de poder mostrar que ese único Dios abarca a todos los dioses de todos los pueblos.
Y entonces lo expresan en un plural de intensidad. No en un plural real en el sentido de decir varios dioses, sino un solo Dios. Insisto y repito, esta fórmula Elohim aparecerá unida a Yahvé. Yahvé Elohim. Aparecerá unida a Adonai, Señor. Señor Elohim. Señor Dios. No se dice Señor Dioses. Ni se dice el tetragramatón para hablar de dioses. Sino que Dios tiene lo que expresa la grafía del tetragramatón. Es Yahvé. Bien, entonces de entrada nosotros tenemos que clarificar este punto. Punto que está clarificado, dicho sea de paso, por toda la tradición judía desde Abraham hasta nuestros días, y luego la tradición cristiana desde cierto momento, es decir, desde que Jesucristo nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Bien, vamos a ir a más, con relación a este plural intensivo. Cuando se dan cuenta de que han cometido el error de quererse basar en algunos textos del Antiguo Testamento, que nadie se atreve todavía a decir que este es un texto trinitario. Te dirán que está muy cercano, te dirán que tal, que cual, pero no te lo llegarán a decir. Pero no tardaremos en comprobar que sí que te lo dirán. Llegará un momento determinado que te lo dirán, porque para ellos es algo muy apetecible. Entonces, cuando me está diciendo, entonces dijo Dios, y se está utilizando la fórmula Elohim en plural, no está queriéndonos indicar dioses, ya lo hemos dicho, sino que nos está indicando exclusivamente un Dios. Pero claro, ¿por qué viene la fórmula en plural? Hemos dicho un aspecto, pero hay otro aspecto que es muy importante que nosotros también lo tengamos en cuenta. Se dice en plural, primeramente, como ya hemos dicho, para poder expresar la intensidad de ese Dios que abarca a todos los dioses que pudieran tener las naciones. Pero hay algo más. Ese símbolo, ese plural, dijo Dios, que no decimos dijo dioses, tiene una gran cantidad de morfes. Es decir, la morfe de la palabra, el logos, la morfe del poder, la morfe de la sabiduría. A nadie se le ocurre la morfe del espíritu. A nadie se le ocurre pensar que el Espíritu de Dios es otra personalidad. Ni a nadie se le ocurre pensar que la gloria de Dios es otra personalidad, que el poder de Dios es otra personalidad, que las manos de Dios es otra personalidad, que el rostro de Dios es otra personalidad. A nadie se le ocurre. Solamente con la palabra, qué casualidad. Y nunca aparece el término palabra refiriéndose precisamente a una persona en el Antiguo Testamento, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Ustedes no encontrarán ningún texto en el Antiguo Testamento que te diga que la palabra tiene personalidad. La idea que se expresa es muy clara en el Antiguo Testamento. La idea que se expresa es la siguiente. Fijaros, capítulo 55 de Isaías, a partir del versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Aquí tenemos, en el Antiguo Testamento, un momento determinado donde expresa Dios precisamente, y en paralelo, con cielos, con tierra, con lluvia, etc., la palabra. La palabra sale de mi boca. La palabra es un atributo constituyente de mí. No es otra persona. Como tampoco lo es el Espíritu. Y como tampoco lo es, o sea, mi Espíritu, el Espíritu de Dios, etc. No es otra persona. Y entonces nos está diciendo aquí que esa palabra sale de su boca, hace lo que Él ha ordenado que haga y después vuelve a Él. Claro. No tiene ningún valor de personalidad. Volviendo pues a Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, me está diciendo: entonces dijo, verbo singular, dijo dioses, o Elohim, o Dios, porque se trata de un plural de intensidad que tiene valor de singular. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Claro, cuando ya se parte de una idea falseada, de queriendo encontrar algo ahí en ese Dios, pero ¿qué vas a encontrar? Es una persona y es un ser, y lo que sí que tiene son muchas morfes, y por eso ese plural de intensidad, un plural de intensidad que abarca a todos los dioses, porque en ese concepto de Dios único, expresado en plural, está abarcando absolutamente todo lo que tienen los demás dioses. Y lo expresa de esta manera en ese plural intensivo, independientemente que ya he dicho que también se aplica el término él singular para referirse a Dios, independientemente del nombre Yahvé, etcétera, etcétera. Fijaros que existen fórmulas como Elohim, Elohim, o Elohim, Elohim. ¿Y cómo se traduce? En las Biblias. Porque ustedes no lo han visto ese texto en castellano, dicho así. Se dice Dios de dioses. Pero este primer Dios se escribe y se describe de la misma manera que el segundo, en un plural intensivo. Pero sin embargo, el traductor se está dando cuenta que está hablando de Dios, de los dioses. ¿Por qué? Porque el término Elohim en plural también se aplica a los ángeles, que son seres creados. Y entonces, cuando se está diciendo Elohim de Elohim, las dos formas plurales, la primera forma plural se traduce en singular totalmente, porque se trata del único Dios que es Dios de dioses, de todos los dioses que hay. Y esta, pues lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar, es la manera que tiene la Biblia hebrea de expresarse. Y nosotros eso no se lo podemos quitar. No podemos decir, no, es que ahí está hablando de la Trinidad. ¿Pero de qué estás hablando? Insisto, la Trinidad no existe hasta el siglo IV después de Cristo.
y se le inventa una denominación, una iglesia que se considera la verdadera y que ya está en plena apostasía, discutiendo ese asunto con otras personas que no creen que haya varias personas, sino que es un solo Dios, una sola persona y un solo ser. Y entonces aquí ahora se nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién le está diciendo Dios ese hagamos? ¿Quién está con Dios? Hombre, ¿quién va a estar? Pues el Hijo y el Espíritu Santo. Te dirá la teoría trinitaria. Pero vamos a ver. Quiero insistir. La teoría trinitaria no se conoce hasta el siglo IV y no se conoce porque todavía no se había inventado. Todavía no existía la Iglesia Católica, que es la que lo inventó. Entonces no podemos coger ahora y algo del siglo IV que se ha inventado, traspasarlo precisamente a un texto bíblico del Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo tiene que describir, fijaros, en el Evangelio de San Marcos. San Marcos, bueno, la versión de Marcos, capítulo 12. Versículo 28, el final del versículo 28 del capítulo 12 de Marcos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntan a Jesús. Fijaros qué oportunidad. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué contesta Jesús? El primer mandamiento de todos, versículo 29, es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí estamos con el griego. Y entonces no se traduce, como tampoco lo hacen en la Septuaginta, claro está, no se traduce el Señor nuestro Elohim, nuestros dioses, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, dice Jesucristo, uno es. Ahí se utiliza eis, en griego, que significa uno. Y ahí no se puede inventar tampoco la teoría trinitaria, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece el sentido trinitario de Dios, ni muchísimo menos, sino sencillamente el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y entonces, el Trinitario es capaz, fijaros bien, después de haber dicho todo lo que ha dicho de Lagamos y del Elohim, etcétera, o del Elohim, nos dice, no, es que nosotros también creemos que Dios es uno. Pero fíjense qué desfachatez. ¿En qué quedamos? ¿Es un ser y una persona? ¿O son tres seres o tres personas? Bueno, quiero deciros que el católico, otros no son tan mirados hasta que no les cae una serie de cosas, ¿no? Pero el católico ya se ha curado de espanto. Y entonces dice, bueno, el Señor, Dios, uno es. Dios es uno. También te lo dicen. Pero aquí no se trata de que Dios sea uno. Fíjense bien. Porque como se escabullen con ese uno,
diciendo que uno son tres, hay que lograr ver qué es lo que nos dice el texto. Dios es uno y eso coincide y corresponde con el Padre. A nadie se le aplica el término Dios más que al Padre. Cuando se está leyendo en el famoso texto de Juan lo del verbo, que el verbo era Dios, no vamos a entrar ahora en este detalle, ya lo trataremos en su momento. Cuando está diciendo y el verbo era Dios, no está diciendo que Jesucristo era Dios. Jesucristo no existe en ese momento de la eternidad del verbo. El verbo es la palabra de Dios. Es decir, es un atributo constituyente de Dios, del único. No podemos separarlo, y menos separarlo para decir que eso es una persona. Jesucristo aparece en el versículo 14. Y entonces se dice que ese verbo habita carne. Se incorpora a la carne. Pero esa incorporación no destruye el estatus humano de Jesucristo. Jesucristo ha nacido de María, por el poder de Dios, que utiliza a un espíritu. Fíjense esto último que les acabo de decir. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Claro, el problema es que simplemente con variar un artículo de indeterminado a determinado, lógicamente la palabra ya no significa lo mismo. Fíjense lo que dice el texto de Lucas según la versión Valera. Respondiendo el ángel, versículo 35 del capítulo 1 de Lucas, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ostras, rápidamente, tú cuando lees el Espíritu Santo vendrá sobre ti, entonces estás pensando en la persona del Espíritu Santo. Pero esa persona del Espíritu Santo, atención para que se den cuenta ustedes los valores que tienen ciertos textos cuando los leemos, y que no nos damos cuenta. Cuando tú vas a Juan, capítulo 7, Juan 7, versículo 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto, versículo 39, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, todas las veces que se menciona el término Espíritu o Espíritu Santo antes de la glorificación de Jesucristo, no es el Espíritu Santo con personalidad. También al Padre se le llama Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios es Espíritu y Dios es Santo, dice Jesucristo. De ahí que se pueda aplicar el término, la expresión Espíritu Santo al Padre. Esto no quiere decir que yo esté negando la personalidad del Espíritu Santo en particular, pero aún no había venido, aún no había hecho presencia
Y se nos dice que hasta la glorificación de Jesús. Después se menciona en el capítulo 14 de Juan y en el 15, en el 16. Y se habla del Espíritu Santo que Dios va a enviar. Y que va a salir de Dios. Entonces, la cuestión ahora es de preguntarle quién es este Espíritu Santo de Lucas 1:35. Porque no es la glorificación. Respondiendo el ángel le dijo, versículo 35 del capítulo 1 de Lucas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién es este Espíritu Santo? Y no es el Padre tampoco. Me atrevo a decirlo. Porque si bien esa paloma, en forma de paloma, etc., y ahí se habla del Espíritu Santo, es el Padre, al que se le puede llamar Espíritu Santo, y que hace presencia en el momento de ese bautismo de Jesús, para confirmar más todavía quién es Jesús, el enviado de Dios. Entonces, ¿quién es este Espíritu Santo que se menciona aquí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Simplemente con que vayamos al original griego, nos daremos cuenta que dice, y le dijo, respondiendo el ángel, le dijo, un Espíritu Santo vendrá sobre ti. Un artículo indeterminado. Y hay comentaristas que lo aceptan, y grandes y buenos comentaristas, pero que no se les ha hecho caso. Porque se ha seguido más bien la teoría que de entrada la Iglesia Católica Romana nos ha dado. Pero aquí dice, respondiendo el ángel le dijo, un Espíritu Santo vendrá sobre ti. Un poder santo. Un Espíritu Santo, un ángel, que es Espíritu, y que además Dios lo denomina santo. Un Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y eso está de acuerdo con la traducción, es decir, está de acuerdo con la versión griega, que no dice él, sino que dice un. Y entonces, todavía se clarifica más que el hecho de que el Espíritu Santo aún no había venido en tiempos de Jesús, hasta la glorificación de Él. Por lo tanto, todas las veces que se menciona el término Espíritu, antes de la glorificación de Jesús, no se refiere al Espíritu Santo. Por lo tanto, ese Espíritu que aparece, y que lo estudiaremos, en Génesis capítulo 1, versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, el atributo constituyente de Dios, algo constituyente de Dios, Espíritu de Dios, que no tiene personalidad, porque cuando actúa la acción del Espíritu de Dios, no quiere decir que esté actuando una personalidad distinta a la de Dios. Y cuando Dios envía la palabra, lo hemos leído en Isaías 55, para que haga lo que Él manda que haga, no está enviando una personalidad, está enviando la acción de su palabra. Señores y señoras, tienen que tomar buena nota de todo esto, porque es una vergüenza que se haya colado dentro del cristianismo una teoría como la de la Trinidad, que corresponde más a una condición pagana que a una realidad
auténtica. Entonces, versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, dijo Dios. No dijeron los dioses, dijo está en singular. Y Elohim es un plural intensivo que tiene un valor singular cuando se está refiriendo al Dios y Padre. Y entonces está diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y nos habíamos planteado ahora de nuevo, ¿quién es este hagamos? ¿Es que está alguien con Dios? Rápidamente, la teoría trinitaria te dirá, hagamos, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿será posible? Señores, esto no lo enseñó Jesús, ni lo enseñaron los apóstoles, ni lo enseñaron los cristianos. Bueno, los cristianos, vamos a llamarles así, cristianos, antes del siglo IV, después de Cristo. Esto apareció en la historia. Y entonces, ¿quién es este hagamos? Fíjense las ideas que expresan pues, las personas. Vamos a empezar por los propios judíos. Porque si alguna vez ustedes tienen preocupación por una interpretación de un texto bíblico, consulten a varios judíos. Se lo van a expresar mejor que desgraciadamente algunos cristianos. Fíjense lo que dice Rashi, que tiene un comentario extraordinario a la Biblia, bueno, al Antiguo Testamento. Dice, hace sobresalir que ese dirigirse a los ángeles, dice, lo hace manifestando Dios su modestia, les comunica y los involucra en ese decir hagamos, aunque va a ser Dios el único que crea, tal como se expresa en 1.27. Porque al final dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y después termina diciendo, y Dios creó, singular. No crearon. El rabino Anni, recogido en el comentario midrásico de Rabat al Génesis, dice así, refiriéndose al hagamos, pidió consejo a su propio corazón. Se lo dice a sí mismo. Hagamos. El pensamiento contenido en el Midrash de Tanhuma Buber al Génesis nos dice, de este texto 1.26, esto que acabo de mencionar. Pidió consejo a su propio corazón, es decir, se lo dice a sí mismo. La primera idea es la de que un único Dios no necesita a nadie para crear. Pero ¿cómo va a necesitar Dios a alguien para crear? Yo recuerdo cuando simplemente se traducía, incorrectamente por descontado, por medio de, hablando de Jesucristo, por medio de Jesucristo. ¿Pero qué necesidad tiene Dios de un por medio de? Es Dios quien crea. El único Dios. El Padre. Que se ha dicho que es el Padre. Miren, Malaquías.
Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice el texto, no la versión Valera, lo que dice el texto. Lo que dice Valera es un poco aproximado, pero no es totalmente lo que dice el texto. Y para eso pueden leer ustedes otras Biblias, que las hay, católicas, muchísimo mejor traducidas que lo que es Valera. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a esta versión y ya está. Fíjense lo que dice el versículo 10. ¿No tenemos todos un único Padre? Capítulo 10, versículo 10 del capítulo 2 de Malaquías. ¿No tenemos todos un único Padre? ¿No nos ha creado un único Dios? Es Dios quien crea, sin nadie. Él tiene poder para crear, no necesita a nadie más. Fíjense la cantidad de cosas que ha tenido que hacer el cristianismo. Bueno, el cristianismo, no todo el cristianismo, porque hay cristianos que no creen de la manera que se cree desde el punto de vista de darle valor a Jesucristo de Dios. Pero fíjense la cantidad de cosas que ha tenido que hacer ese cristianismo, o esa cristiandad, como le quieran llamar. Primero, han tenido que inventarse un Dios distinto al Dios del Antiguo Testamento. Una vez que han creado ese Dios nuevo, lógicamente le dan participación en la creación. Pero cuando se está hablando de la participación cuando se está interpretando de la participación de Jesucristo en la creación, aparece Jesucristo hombre. En esa interpretación errónea que tienen de aplicarle a Jesucristo participación en la creación, que ya lo hemos estudiado leyendo otros textos en otros momentos, cuando estudiamos la epístola a los Colosenses y cuando hemos estudiado ahora la de Efesios. El único creador es el Padre. Y aquí te lo dice claramente en Malaquías. ¿No nos ha creado un único Dios? Bien, entonces, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense lo que nos dice otro intérprete dentro de la tradición judía. Dice así. El texto de Tahuma Buber afirma que Dios crea sin pares, evitando la polémica del logos. Nos dirá aquel que está comentando precisamente esta Tanhuma Buber, el comentarista. La Biblia comentada por los profesores de Salamanca dice: el uso del plural majestático que considera que no se registra en el hebreo. Por lo tanto, no deberíamos de aceptarlo. Esta opinión del valor majestático. Dice más adelante que considera que no se registra en el hebreo lo del plural majestético y el plural de intensidad o plenitud de Elohim, que contendría, según los autores, la noción inherente a lo divino. La alusión a que pudiera referirse el hagamos a la Trinidad, el autor afirma respecto a esa cuestión que nada en el contexto favorece esta interpretación. Enrico Galviati, doctor en Ciencias Bíblicas y de Teología de la Facultad de Milán, nos expresa, atención, que hemos de tener en cuenta el punto de vista deliberativo.
ahora veremos lo que es, al que muchos autores se acogen. Dice así: la fórmula plural hagamos al hombre se explica como un plural deliberativo que expresa este hecho psicológico. Una persona en el acto de tomar una decisión se desdobla mentalmente en dos. Una da el consejo y la otra lo recibe. Y eso se expresa en plural. En este caso en hebreo, pero bueno, en cualquier otro idioma, ese desdoble mental, en cuanto a pasar el acto de tomar una decisión y al mismo tiempo el llevarla a cabo. Cantera Iglesias, aparte de Enrico Galviati, Cantera Iglesias, que estos autores tienen una versión bíblica en español, una versión crítica de la Biblia. Dicen, comentando el pasaje: hagamos una nueva decisión expresada del Creador. Subraya la importancia de la creación del hombre. Solo puede tener el valor de un plural deliberativo o de consulta con su consejo o corte celestial. El Instituto Pontificio de Roma, Baccari, y la traducción de Félix Puzo, de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, se expresa sin connotaciones. Habla a Dios como para sí mismo, cuando dice la hagamos. Bien, el nuevo comentario de la Biblia de Jerusalén dice: no parece ser un plural majestético, y tampoco se explicaría por el nombre Elohim tenga forma plural, y cuyo verbo normalmente viene en singular. Dijo, hagamos. Probablemente el fenómeno que subyace, aun cuando raro en hebreo, es el plural deliberativo, cuando Dios, como en 11:17 o cualquier otra persona, habla consigo mismo. La gramática hebrea, dice este autor, parece aconsejar el plural. En la Biblia de estudio de Andrews, no la debería citar pero bueno, la cito. En la Biblia de estudio de Andrews sugiere algo, digo yo, innecesario. La pluralidad del imperativo sugiere la pluralidad de la deidad, aun cuando no haya una referencia explícita a la Trinidad. Claro, esto de explícita, el autor de esta indicación está dándonos a entender que si bien no está explícita, sí que podría estar implícita. Pues ni implícita ni explícita, decimos nosotros. Evidentemente el texto va precedido de, como dice aquí, de un verbo en singular, dijo Dios, y finaliza con otro verbo en singular, versículo 27, y creó Dios al hombre. Es decir, que por un lado dice, hagamos al hombre, es decir, para crearlo, hagamos al hombre, y entonces utiliza el hagamos, plural, pero luego cuando llega al momento de crear, lo dice en singular, y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza. Lo que quiere decir que le está dando, y ya está interpretando este creó, está interpretando el valor del hagamos, que sería deliberativo. Es decir, yo pienso en hacer alguna cosa, soy yo el que la voy a hacer, pero tengo a mi lado a alguien y lo incluyo, aunque yo sé que él no va a hacer nada. Hagamos, oye, hagamos esto. Es decir, un valor deliberativo tendría el hagamos y luego se identifica con el singular creó Dios. No crearon. Bien.
Tomen nota de esto, aunque el próximo día lo aclararemos más. ¿Cómo habla Dios consigo mismo? ¿Cómo se produce esta deliberación? Dios es el único que ha creado a los ángeles y todas las cosas, y entre ellas al ser humano. Pero lo que nos propone Dios antes del tiempo y de la propia creación es su propia autorrevelación y autodistinción. ¿Cuándo realmente Dios decide hagamos al hombre a su imagen y semejanza? Se nos está contando ahí en ese momento, pero realmente es en la mente eterna y en la eternidad, en un instante eterno, que Dios ha decidido crear. La creación se produce porque Dios ha pensado en crear. Y entonces ahí estaría el hagamos, oye, vamos a crear, etcétera, aplicándoselo en forma deliberativa el propio Dios a sí mismo. Dios nunca ha estado solo. Esto la teoría trinitaria nos lo dice. Y por eso dice que son 3 en lugar de 1, que dice la Biblia. Nunca ha estado solo. ¿Por qué? Porque Dios tiene, desde ese instante eterno, el pensamiento de la creación. Y ese pensamiento de la creación, para Dios, es extraordinario. Lo ama. Y lo quiere proyectar. Es decir, que nunca ha estado solo. Ha estado siempre entretenido. Entretenido con el pensamiento de la creación. Pero tiene además morfes, como hemos dicho, con las que habla. Si ustedes se dan cuenta, ustedes se hablan a sí mismos muchas veces. Yo me hablo a mí mismo muchas veces. Y no necesito a nadie, más que yo. Porque mi cerebro tiene pensamientos, crea imágenes. Y Dios, imagínense, tiene morfes. Que si la palabra, que si la gloria, que si la presencia, que si el poder, que si el espíritu. Y todo esto no es cada una de ellas una persona distinta, sino que forma parte constituyente de Dios, son atributos de Dios. Dijo Dios. Dijo el único Dios. Dijo los dioses, que es un plural intensivo, que solamente se puede expresar en singular. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Que estaban presentes los ángeles? Si están presentes los ángeles, dirán algunos, ¿cómo dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Es decir, a imagen y semejanza del ángel. Hombre, pues hay cosas del ángel que han podido ser copiadas. Los ángeles son espíritus. Y Dios nos da espíritu. Espíritu que no tiene personalidad. Como tampoco la materia tiene personalidad. Pero cuando se funden, materia y espíritu, entonces aparece la nefes. Aparece el ser humano, la persona, pensante. De acuerdo precisamente al texto de Génesis, capítulo 2, versículo 7, que estudiaremos en su momento. Entonces, amigos, tenemos clarificado el asunto. Dios es uno,
y se aplica en exclusiva al Padre, se aplica en exclusiva al Padre. Porque cuando se dice que el Verbo era Dios, volviendo a ese asunto porque no lo he terminado, cuando se dice que el Verbo era Dios, el Verbo no es persona. El Verbo es un atributo de Dios, la palabra. En ninguna parte se le da valor de personalidad a la palabra de Dios. Y de hecho, todas las veces que se menciona la palabra en el Nuevo Testamento, nunca más que aquí, en Juan 1, se le da valor de personalidad. ¿De dónde se han sacado los intérpretes y los comentaristas de unas y de otras denominaciones que la palabra ahí tiene personalidad? Si no tiene ningún texto en el Antiguo Testamento, si no tiene ningún texto en el Nuevo Testamento. Evidentemente, las personas nos hemos dejado arrastrar. Y yo lo digo con toda sinceridad. Yo cuando, anteriormente, y he publicado libros sobre la Trinidad, a favor de la Trinidad. Cuando anteriormente yo trataba este asunto, yo ya no investigaba si tenían razón en cuanto a la interpretación que estaban haciendo de Juan 1 del 1 al 3. Solamente lo tenía en cuenta cuando tenía que tratar con los llamados testigos de Jehová. Que entonces me sacaba yo de la manga toda una montonada de interpretaciones. Pero no fueron los testigos de Jehová los que influyeron en mí en rechazar la teoría de la Trinidad. Fue Israel. Fue el pueblo de Dios, que sigue siendo pueblo de Dios. Que nosotros, la Iglesia, somos un resto de Israel. Del Israel de Dios. Es así como lo denomina Pablo en el capítulo 11 de Romanos. La Iglesia no ha sustituido a Israel. La Iglesia es continuidad de Israel, cuyo fundamento es el judío Jesucristo. De esa Iglesia, fundamento de esa Iglesia. Y es así como se presenta Jesucristo y nos enseña Jesucristo. Y Pablo después, interpretándolo. Entonces, ese Juan 1 se está refiriendo al Verbo, que es eterno. Y es eterno porque es atribución constituyente de Dios. Y se le dice, no que sea Dios, dicho sea de paso. Porque según la gramática griega, estoy diciendo gramática griega, la traducción no es Dios en ese lugar, en esa posición de Juan 1.3, de Juan 1.1, sino divinidad. En principio, comienzo de narración, en principio era la palabra, o el verbo. Y atención ahora, y el verbo era con el Dios. Y a continuación, no y el Dios, sino y Dios era el verbo. Sin artículo ese Dios. Y en posición de predicado nominal antes de la forma verbal. Y eso para la gramática griega significa que no se puede traducir Dios, sino divinidad, porque no lleva artículo
Y hay que diferenciarlo de el Dios, que sí que lleva artículo, que ha mencionado anteriormente. Bien, lo dejamos aquí. Continuaremos con este texto de Juan 1.26, que no lo hemos acabado, dicho sea de paso. Que Dios os bendiga mucho. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Bien. Que Dios os bendiga. Ya ha habido muchas personas a las cuales antes he hablado. Marlon Pérez, que antes no había. Juan Ramón Junqueras, me alegro de verte, amigo. Hay que ver las explicaciones que me das, Jorge Percola, muy bien. Carmen Espinosa, Elma, muy bien. Que Dios os bendiga mucho. Que Dios os ayude. Vamos a terminar con una oración. Buen Padre que estás en los cielos, te queremos pedir que nos ayudes, que nos guardes. Que tú, Señor, nos dé este conocimiento que nos estás dando en tu palabra, que lo podamos comprobar, analizar, estudiar y compartir con otros. Guarda a cada uno de los que estamos aquí, que es en el nombre de Jesucristo que te lo pido. Amén. Bien, amigos. Pues vamos a dar finalización aquí. Voy a finalizar ya.